Ahí está. Muy bien. Familia, vamos al capítulo 10. El capítulo 10 pasa un tiempo considerable, no demasiado, pero pasa un tiempo considerable entre las conversaciones de Job para con Dios y Job con sus dos amigos. Elifaz, un amigo de muy buena índole, quizás el primero en tener el valor de poder quizás conversar con Job pese al sufrimiento. Recordemos que cada uno de ellos lloró con él. Viene Bildad, que es el más avanzado en edad, en experiencia, y este tiempo hace que Job esté, no en tanto, conversando con Dios a partir de su sufrimiento y de sus circunstancias. Vemos que la situación de Job literalmente se encaja en una crisis porque le plaga la mente la pregunta del por qué sigue todavía con vida pese a estas tribulaciones tan fuertes. Desea ampliamente poder saber por qué. Desea entender por qué, ya que, claro, no siempre uno puede sentir que lo que aprendió del ayer le sirve para el hoy y le permite planear para el mañana. La fe de ayer parece que no le sirve a Job para pasar las tribulaciones del hoy, del presente. Entonces, este punto de Job es el más bajo en el capítulo 10, porque después de haber compartido palabra con sus dos amigos, él en diferentes ocasiones, en diferentes oraciones, esta es la más significativa y pone un preámbulo fuertísimo para saber cómo se posiciona su tercer amigo Sofar. Vamos a entender qué es lo que Job nos enseña aquí. Bueno, pues nos dice, empieza ya fuerte Job. Dice, mi alma está hastiada de mi vida. Daré yo rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi habla. En otras palabras, yo expresaré mi dolor tal y como me viene al corazón. Me voy a quejar, no importa cómo suene, no importa si suena como blasfemia o no, simplemente voy a sacar de mi corazón lo que más siento que merece ser expresado para contigo, Dios. No para nadie más necesariamente, pero para contigo, Dios. Y esta es una de las oraciones más sensibles que tenemos registradas aquí de Job. Dice, dirá Dios, no me condenes, hazme entender por qué contienes conmigo. Dime, estos desafíos que se agravian, que se mantienen prolongados, parece como si estuvieras contendiendo conmigo. Estoy realmente en necesidad de entender por qué. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezca sobre el consejo de los malvados? Aquí nos hace la primera pregunta que es muy osada hacia Dios. Job, un hombre de gran valor, un hombre que casi sin mancha, literalmente nos muestra cómo él, como un gran profeta, habla en una forma que hasta precisa y recriminativa. ¿Te parece bien que me pase esto a mí? Dime, ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Realmente puedes sentir lo que el hombre siente? ¿Realmente puedes vivir las experiencias desde un punto de vista mortal que te haga entender el sufrimiento que estoy pasando? Porque puedo imaginar que por ser Dios, quizás estás muy retirado de lo que es la realidad que está pasando tus hijos, en este caso yo. Y sucede muchas veces con nosotros, no entendemos el sufrimiento de ciertas personas hasta que lo vivimos en la carne, ¿no? Podemos observarlo, pero vivirlo ya es otra historia. Para que indagues mi iniquidad y busques mi pecado. Pareciese como que todas estas tribulaciones estás buscando a ver qué error tengo yo. Tú sabes que no soy malvado, le dice explícitamente, y que no hay quien libre de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, diciéndole esto, es que poderoso. Tú sabes que yo no soy malvado, tú conoces mi corazón, tus manos me formaron y me hicieron, y después te vuelves y me deshaces. Me haces todo esto, yo que fui creación de tus manos. Es como como realmente un efecto que se encuentra muy frecuentemente entre hijos que han sido dados a adopción ya con una edad un poco más avanzada. Y cuando digo un poco más avanzada, estamos hablando en edades ya de más de conciencia, por lo menos por arriba de 6 años. Muchas de estas preguntas con muchos de los orfanatorios que registran a pequeños cuyos padres no murieron,
pero que de un modo u otro fueron entregados estando vivos a sus padres, les trae este gran dilema. Si tú me creaste, si tú me amaste, ¿por qué me deshaces? ¿Por qué me entregas a este tipo de circunstancias? O sea, aquí lo de Job es más fuerte porque está literalmente proponiendo la conclusión de que tú me creaste y ahora me deformas, ahora me castigas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué has dejado que me pasen estas cosas? Acuérdate, te ruego. Aquí vemos que sigue siendo una súplica. Y entendemos que esto es lo más poderoso de Job. Hasta la queja es una forma de oración cuando es dada hacia Dios directamente. Es algo que es antagonista a la escuela de Proverbios. Proverbios dice, no, no levantes ni siquiera la voz a Dios así, es como levantar la voz a nuestros padres. ¿Quién de nosotros puede decir que le levantó la voz así a nuestros padres? Yo creo que nadie de esta generación podría decir algo así. Bueno, dice, te ruego de que como a barro me formaste y el polvo me harás volver, no me quitarás la vida, debes, ¿a cuánto? ¿Cómo necesitas para que finalmente me dejes descansar? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y tendones. Esta es una poesía linda. Me formaste, diseñaste cada parte de mi cuerpo. Te dedicaste a mí en corazón y alma. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Y estas cosas tienes escondidas en tu corazón. Yo sé que esto está contigo. Yo sé que me amas. En otras palabras, Job está convencido que Dios le ama, pero al mismo tiempo se encuentra en un dilema porque no entiende cómo alguien que le ama le puede hacer algo así. Eso también se encuentra muy frecuente entre niños que son dados en adopción, pero no solamente entre estos casos, sucede de muchas otras formas. Este solo es un caso más visible, pero nos puede suceder inclusive de decirnos, ¿cómo es posible que me ames y al mismo tiempo me, me hagas vivir esto, me hagas pasar por estas circunstancias? ¿Cómo puedes decir entonces que tú eres un Dios justo? Si peco, entonces tú me observas y no me detendrás por inocente de mi iniquidad. Si soy malo, ay de mí. Y si soy justo, no levantaré mi cabeza. Hastiado como estoy de deshonra y de verme afligido. Y estoy cansado, no quiero vivir así, en esta posición. Y si me enaltezco, me casas como a león y vuelvas a hacer contra mí prodigios. Renuevas contra mí tus testigos y aumentas para conmigo tu furor. Cambios y guerra están contra mí. Todo esto, la pregunta aquí se cuaja en una sola frase. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Si me amaste, si me creaste, si dedicaste todo esto para formarme quien yo soy, me bendeciste de diversas formas y ahora me estás realmente dando una antítesis pendular de todo lo bueno que yo viví. ¿Para qué me sacaste de la matriz? ¿Qué tipo de tortura es esta? ¿Esto es un juego, por acaso? No entiendo. Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Hubiera sido mejor no haber nacido. Esto no lo dice fácilmente. Él realmente llega a un punto donde busca su honestidad tan directa hacia con él mismo que dice, hubiera realmente sido mejor no haber nacido. Porque todas estas cosas, para mis capacidades, para mis circunstancias, no las aguanto. No aguanto esto. Aquí es la parte donde encarnamos a Job. No queremos entendernos como Job aparte y yo aquí. Quiero encarnarlo. Quiero decir, he pasado por circunstancias quizás en donde yo he deseado no haber nacido y no sentir vergüenza de haber sentido ese pensamiento. Por el contrario, uno tiene que tocar ese pensamiento, ese sentimiento para saber dónde está este problema de significado. Y si no puedo decir honestidad por querer ser correcto ante mi escuela, en este caso, en la escuela de Proverbios, por miedo a que le vaya peor, pues para Job ya no podía serle más trágico su vida, irle peor todavía de lo que ya le estaba yendo, no. Había llegado un punto en donde tener que hacer las preguntas que nadie se atrevía a hacer en ese entonces era una cuestión de dignidad. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me hiciste y me diste todo solo para quitármelo? Y todo bien, pero tú sabes que no soy una persona mala. Tú sabes que estas situaciones no son proporcionales a lo que yo he hecho.
Puedo entender si me estás tratando de dar una lección o me estás tratando de castigar porque he hecho algo mal, pero no se ve que sea justo, balanceado. No son pocos mis días, cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lobrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí nos está prácticamente haciendo sentir, de un modo empático podemos vivirlo, cómo estaríamos en un punto en donde preferimos muchas veces, ya que nos dimos la oportunidad de quejarnos, no pensar más en ese asunto por un tiempo y decir, prefiero descansar, yo sé que no tengo esta respuesta, yo sé que va a indagar mi mente nuevamente en ello, pero quiero dejarlo así por ahorita porque siento el peso de estas tinieblas sobre mí y lo más trágico es que yo no tengo la forma de buscar cómo desistir de esta vida voluntariamente. Me toca nada más que aguantar y eso no se me hace algo que me ayude a explicar o que me haga levantarme con un poco más de tranquilidad de que las cosas estarán mejor. No entiendo, realmente no entiendo. Cuando él dice estas palabras, entonces imagínense a sus amigos de la escuela de Proverbios. Ok, ya escuchamos dos de sus amigos que trataron de explicarle a Job qué estaba sucediendo a la versión de la escuela de la estructura de Proverbios. Bueno, el siguiente amigo que va a buscar tratar de darle un contraste del por qué está viviendo lo que está viviendo, se llama Sofar. Y Sofar quizás es el amigo que es el menos paciente y el más rígido de todos. Si ustedes piensan que los otros dos fueron muy rígidos, se quedan cortos con Sofar. Pero vemos la reacción de Sofar porque este Salmo número 10 es tan fuerte para la escuela de Proverbios. Decir con tanta amargura, ¿para qué me criaste? ¿Para qué me sacaste del vientre de la madre? ¿Por qué me estás dejando todavía con vida? Tú sabes que no soy malo, tú sabes que esto no es justo, tú lo sabes. O sea, esa era la certeza que tenía Job, de afirmarle a Dios directamente, esto no lo merezco. Es porque él había pasado varias oraciones haciendo una introyección de decir, estoy seguro que no. Cuando otras personas podrían haber dicho, bueno, pues Dios sabe lo que hace y ya, lo dejo ahí. No, no, no. Su amigo Sofar escucha esto y se le hace una aberración. Pero él no trata de explicar la situación de Job como Elifaz lo hizo a través de una experiencia personal, espiritual, o como Bildad lo hizo tratando de traer la tradición y el orden del sistema heredado. No, nos trata de hablar desde un punto de vista diferente, que es a través de la moral absoluta. Y veamos cómo lo hace Sofar. Y Sofar, el Naamita, dijo, empieza duro, no han de tener respuesta a las muchas palabras, y el hombre que habla mucho será justificado. Esto no suena fuerte, pero se los voy a traducir para nuestro lenguaje moderno. En otras palabras, está diciendo, tú crees que no tienes pecado, que lo que te está pasando no tiene sentido, pero ¿por acaso pensaste que el que hables y hables todas estas blasfemias no es en sí tu pecado, no en sí acrecenta tu pecado? ¿Cuánto puedes tú hablar a Dios para poder justificarte? ¿Harán tus falacias callar a los hombres y harás escarnios y no habrá quien te avergüence? Tú dices, le dice a Job, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de los ojos. Tú nos dices que no tienes pecado, tú nos dices que no has hecho nada malo, ¿ok? Y te declara los secretos de la sabiduría que son el doble de la sana sabiduría. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Aquí nos hace ver por qué lo está viendo desde un punto de vista moral. Él dice, por lo tanto que te quejas, deberías agradecer que no eres castigado todavía más, porque tu queja realmente es una blasfemia, así lo vemos nosotros. Ni siquiera estamos entendiendo que, que quizás, no, tú tienes certeza de que no cometiste ningún error. ¿Quién? ¿Qué hombre puede justificarse así? ¿Qué hombre puede decir con esa certeza, yo no he hecho nada malo para merecer esto? Eso es soberbio, Job.
Eso es soberbio y por lo tanto quizás es la falla de la cual tú no estás viendo que te está causando esta miseria. Moralmente estás mal porque te quejas y porque clamas no tener ningún error. Esto es muy fuerte y continúa diciendo uh, de una forma más poética, porque recordemos, aquí están hablando con un tomo poético que nos tomaría otra clase a apreciar por qué y cuáles son las alegorías y las analogías que hacen con cada cosa. Algunos se pueden entender bastante bien. Um, Hablando sobre Dios, es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En otras palabras, si Dios es tan grande y Dios sabe todas las cosas, ¿cómo puedes tener tanta certeza de que tú estás en lo correcto cuando eres un hombre imperfecto y cuando Dios pues sabe todas las cosas? No está muy alejado de un argumento respetable. Literalmente podemos entender que cuando dice las muchas palabras no han de tener respuesta, significa, pues, ¿crees que eres realmente inocente? ¿Crees que realmente eres inocente? Entonces, para Sofar, el cuestionarse excesivamente es equivalente a una arrogancia moral. Y esto era para una grande parte de la escuela de proverbios de aquel entonces, y seguramente hoy en día podemos encontrar pensamientos, sentimientos en nosotros mismos que se inclinan a esa misma escuela. En el versículo 6 prácticamente nos dice, ah, Dios te castiga menos de lo que tu iniquidad merece, en otras palabras. Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Tu iniquidad es cuestionar. Ni siquiera dar el beneficio de la duda a Dios, por más de que Él sea infinitamente superior en todos los sentidos que tú. Entonces, aquí es donde se basa el hecho de que Proverbios, obviamente, ve en ese entonces más que nada, que la rectitud es igual a una bendición y el pecado es igual a un sufrimiento. Por lo tanto, el sufrir severamente quiere decir que hay un pecado severo, pero escondido, tan escondido que ni siquiera Job podría estar consciente. Por lo tanto, el hecho de que reclames con tanta certeza cuando ni tú mismo quizás puedas saber si te conoces del todo tan bien como Dios te conoce, es una arrogancia en sí. Y quizás es el hecho de que te estás dando para ese lado que no entiendes que solamente estás prolongando tu sufrimiento. Bildad te dijo, el sistema se puede confiar, es antiguo, siempre ha funcionado así. Sofar, este amigo de ahorita, nos dice, ve la moralidad con la cual tú te quejas. ¿Es justo quejarte? ¿Te puedes quejar? ¿Te debes quejar ante un Dios? ¿Es moralmente aceptable quejarte ante un Dios? Recordemos que la moralidad, a diferencia de la ética, es que es para conmigo mismo y con mi relación con el divino, no con mi comunidad. Entonces, la pregunta se manifiesta claramente conmigo mismo, no con los demás, no desde el raciocinio. Llegué a tener algún sentimiento de quizás malinterpretado por los otros si me escucharan en voz alta, pero es un sentimiento como el de Job 10, donde expresa su dolor más puramente, donde no se lo retiene, donde no se lo reprime, donde lo dice con todas las palabras así como empieza en el 10. Hablaré y daré rienda suelta a mi queja, donde siento que mi queja puede ser una blasfemia. Por eso entonces Sofar se levanta con poca paciencia y se pone muy intenso, porque Job amenaza el orden moral, ya no el orden sistemático ni el orden espiritual de revelación, sino su queja y su certeza de que no había hecho necesariamente algo malo, hace que nos preguntemos, bueno, si existe la posibilidad, digamos que existe la posibilidad de que Job realmente esté en lo correcto, Job realmente, como un ser humano imperfecto, no ha hecho nada malo, que nosotros sabemos los lectores que no ha hecho nada malo realmente, pero ellos no lo saben. Si realmente no ha hecho nada malo y le está pasando esto, entonces eso que dice de Dios. No. Esto se vuelve impredecible. Ah, entonces no puedo tolerar la inestabilidad, porque trae una tensión a resolver. Y esa tensión a resolver no es una cosa de ayer, es una cosa de cientos de años de sistema, de cómo entendemos cómo Dios opera. Entonces esto trae una tensión muy fuerte, porque ¿cómo es posible que un hombre justo pueda sufrir tanto?
En la mente de Sofar, pues realmente sería un hombre justo no se quejaría. Un hombre justo no tendría por qué darle rienda suelta a su queja. Entonces, Sofá representa algo muy humano, que es la necesidad de preservar una moral que puede ser obvia y predecible. Una moral predecible me ayuda a tener certeza de cómo Dios funciona, porque un Dios muy misterioso me hace sentir como que sería un Dios megalómano, un Dios amante del poder, un Dios impredecible, un Dios bipolar, un Dios sin, sin ningún tipo de temperamentos buenos, a no ser que ofrezcamos cosas que van más allá de nosotros, sacrificios que van más allá de nosotros. Bueno, podemos entender que esto es razonable para Sofar desde este punto de vista, pero nosotros los lectores sabemos algo que Sofar no sabe, que todo esto no tiene que ver con un error de Job. Esto simplemente alguien puede debatir, decir, es un juego entre Dios y Satanás. Pues debatible, o sea, es como ver un 6 de un lado y lo veo del otro lado y voy a ver un 9. No los voy a cambiar de opinión. Quien guste verlo como un juego entre Satanás y Dios, lo puede ver así. Mi sugerencia es que nosotros como lectores podemos ver que la pregunta principal de la tesis de Job es, ¿puede un hombre crear una fe que va más allá de ser condicionado por las bendiciones de un Dios amoroso? Es decir, creo porque Dios me bendice. Esa es toda la disertación que nos dan en los primeros dos capítulos y que se desencanta, se desboca estos asuntos. Así que bueno, al ver a Sofar ser tan moralmente absolutista, trae varias reflexiones equivalentes a lo que hoy en día vemos. Desde el lado religioso, podríamos decir que Sofar dice, en otras palabras, si algo malo te sucede, pues es porque has cometido pecados. En una versión de autoayuda, quizás diría, tu mentalidad es la que está creando tu sufrimiento, Job. En una cultura donde se apremia el éxito de un modo hiperbólico, podríamos decir que se resume a lo que está pasando con Job con una frase como la de las personas fallan, en este caso Job falla, porque ha tomado decisiones pobres y ve la queja de Job como una decisión pobre, independiente si es después o antes de su tragedia. Quizás en una versión más psicológica, podríamos pensar que todo lo que vive Job pues puede ser resumido a un trauma o a una patología. Estás viviendo por una patología, eso es lo que te ha venido a ti. Son los mismos enunciados, solamente para decir que todo esto se reduce a una fórmula predecible. Esto te pasa porque esto es. Y esto es lo que Sofar, es otro ángulo por el cual Sofar trata de descifrar o de, en este caso, no de razonar, sino de imponer y de regañar a su amigo querido Job. Un amigo, quizás Sofar era un amigo de la mayor confianza, esos amigos que te dicen las cosas como podría decir. Un amigo tan cercano que te dice cosas que probablemente no tengan ningún filtro, ni el filtro de Bildad, ni el filtro de Elifaz, ¿no? Sofar era quizás uno de los amigos más cercanos, porque así que escuchó el lamento de Job en el capítulo 10, él se le lanzó. Muy bien, nos vamos a dividir. Mi hermano Dudley aquí nos puede, en esta forma de escribirse el juez, también existe, pues el juez pues determina cuál sería el veredicto, ¿verdad? Pero en este caso sería el poder asumir que entendemos claramente el por qué son las cosas. Es el ser predecibles en el por qué. Te pasa esto porque vives esto porque te pasa esto, pero con una certeza que va más allá de la posibilidad de dejar la duda, porque la duda se ve mal. No queremos la duda, la fe con duda, eso suena mal. Es en la escuela de proverbios, la duda es
la enemiga de toda posibilidad de tener una relación con Dios. Pero aquí Job, Eclesiastes nos dice, la duda no es tan mala. De hecho, la duda hace que te acerques más a Dios. Digo, en términos religiosos, si José Smith no hubiera tenido dudas, podría él haberse encantado para buscar y orar y vivir la experiencia, no del saber, pero del descubrir. Los amigos de Sofar, los amigos de Job, como Sofar en este caso, Bildad y Elifaz, representan arquetipos de cómo son las diferentes visiones de personas que viven fuera de la experiencia del sufrimiento y que no la han pasado, pero que aman a Job, lo aman. No son malos, no son personas fuera de lugar necesariamente, pero que personifican un modo de observar la vida, que no es errada, pero que es limitada a lo que nosotros como lectores ya sabemos desde el primer capítulo. Entonces, queremos dividirnos y hablar sobre qué es lo que pensamos de Sofar hasta ahorita. ¿Qué es lo que todo lo que he hablado con ustedes y compartido hasta este momento resuena en su mente y en su corazón? ¿Qué pensamos? Solo pensamientos para dar y para, para compartir. Así que nos vamos a dividir por una serie de 15 minutos y solamente compartamos lo que pensamos y voy a ver y observar como si fuese mosca en la pared, así que ustedes no se preocupen si llego a uno de sus cuartos de práctica. Una, dos, tres. Mi hermana Miriam, ¿le aparece una franja de color arriba de su teléfono para dividirse en su cuarto de práctica? Buenas noches, hermano. Sí, me parece te invitaron, pero unirse creo se pone, ¿no? Exactamente. Ajá, ya, gracias, Imán. Bueno, estamos divididos y a aquellos de ustedes que están observando esta grabación les pregunto, ¿qué piensan hasta ahorita de Sofar? ¿Qué sienten sobre su modo de percibir la vida desde un lado más moral, no sistemático, no de herencia, no de experiencia, sino desde la moralidad, desde lo correcto y lo equivocado? ¿Hace mal joven quejarse o hace bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿El quejarnos nos hace más mal que bien? En este caso estaba empeorando las circunstancias de Job. Ustedes piénsenlo ahí y pueden adelantar hasta que ya nos reunamos nuevamente.
Muy bien, bienvenidos todos de regreso. Qué maravilla poder escucharles, poder ver cómo expresan sus pensares, su sentir. Muy bien, vamos a continuar con respecto a esto de Sofar y cómo él nos hace ver la personificación de un punto de vista muy particular, basado principalmente en la moralidad y el error de la queja. Aquí hay una ironía. La ironía es de que Sofar defiende la justicia de Dios, la moralidad, la rectitud, el mal que trae la queja, pero al hacerlo pierde compasión sin darse cuenta y por lo tanto pierde cierta humildad y también no le permite estar abierto a la posibilidad de los misterios de Dios. Sofar bien escucha que su amado amigo Job dice, daré rienda suelta a mi queja. Pero una persona que hubiera sido tan rápido para reaccionar por sentirse amenazada de sus propias creencias, en este caso Sofá reacciona así porque se siente sin él darse cuenta amenazado en sus creencias, la mayor parte, podemos argumentar, muy probablemente la mayor parte de estas personas eran líderes religiosos de la época de Job, no estamos hablando de cualquier vecino, eran amigos de antaño. Ah, no pudo, al poder reaccionar tan rápidamente, no pudo distinguir la semántica de la palabra con la semántica de la acción, es decir, la emoción para atrás de la acción y lo que una palabra normalmente envuelve, encaja. La queja puede tener una connotación mala. Y yo puedo decir que me voy a quejar, pero en contraste, la acción y mi sentimiento no se encajan a lo que yo entiendo como el concepto de queja. En este caso, una persona que hubiera, en el mejor de los casos, yo probablemente hubiera caído igual que Sofar, pero si hubiese tenido la oportunidad de no reaccionar, ¿será entonces posible que Sofar pudiese haber distinguido entre la queja y el desahogo, pese a que Job lo llamó queja, y poderle haberle dicho, Job, no te estás quejando, estás desahogándote? Esta oración del número 10, del capítulo número 10, aunque Job le pone queja, es un desahogo por cómo se siente, por cómo está estructurada toda la oración. No en tanto, no iba a poder él traer este tipo de pensamiento a su atención porque Job estaba tocando una esencia muy importante para la vida de Sofar, que era la moralidad hacia con Dios, del nunca quejarse, del nunca levantar eh, palabra en contra de Dios. Ah, quizás no vivimos la ley de Moisés, pero en muchas formas podemos advocar que no está bien hablar a Dios con estos tonos, o quejarnos. La diferencia de quejarse y el desahogarse, para quien pueda practicar con uno mismo o al observar otros, es que el desahogo es una forma de catarsis que principalmente busca una respuesta, pero antes de buscar una respuesta, realmente desea establecer una honestidad interna. Su honestidad interna fue de aceptar Job, de decir, preferiría no estar con vida. Y él en toda su poesía reconoce a Dios, reconoce de la forma más positiva, tú que pusiste todas las cosas en su lugar sobre mí, tú que me has visto desde cómo nací,
O sea, vemos una claridad, una lucidez en la forma en la que Job construye su desahogo, pero lo llama queja de una forma pues muy mal construida, porque así es cuando uno está sintiéndose mal, no se va a poner a pensar cuáles son las palabras correctas. Y ahí entonces necesitamos de alguien más que esté fuera de la situación para que nos diga, yo sé que le llamas queja, pero esto suena más un desahogo, porque la queja se alimenta en círculos, no te lleva a nada, busca sí el pretexto de una respuesta, pero en realidad solamente construye un punto de vista que sea a favor del victimismo. Ni siquiera puede atribuir la posibilidad de que Dios sea más allá de lo que uno es o que existan cosas que uno no entiende. Entonces, a esto vemos aquí la capacidad de Job. Vemos que esto es un desahogo porque le responde a Sofar de un modo muy particular. Vamos a entender cómo le responde, porque es la primera ocasión en donde entonces se empieza a construir una una forma más inteligente de poder argumentar con Sofar. Veamos lo que dice aquí Sofar, Job hacia Sofar, y veamos si podemos entender esto del desahogo, cómo él consigue tener una claridad para las cosas que van más allá de él, como las cosas que le hacen sufrir a él. Tiene una honestidad, Job, tan genuina hacia con él mismo, que Sofar no podría ni siquiera darse cuenta, porque él está más obsesionado con la idea de que no se le rompa su estructura de creencia, porque entonces, ¿qué diría eso de él? ¿Qué diría eso de lo que él ha enseñado? ¿Qué diría eso sobre su capacidad de entender las cosas de Dios? Bueno, dice, he aquí de todas estas cosas, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y lo han oído y entendido mis oídos. Prácticamente le dice, estoy de acuerdo contigo, Sofar. Estas cosas yo también las enseñé. Estas cosas las he visto, que la queja no es buena. Pero aquí empieza un poco cómo Job se da el lujo de ser un poco sarcástico. Se da el lujo de ser un poco sarcástico porque él dice, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. O sea, lo que ustedes saben, yo sé, yo también le enseñé. No soy menos que vosotros. O sea, literalmente hemos servido a la par el uno al otro, el hombro con hombro. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Todos vosotros sois médicos inútiles. Literalmente aquí él tiene la claridad para decir, yo sé que ustedes están tratando de hacerme sentir mejor, pero sus argumentos son así, son limitados. Han fallado en esto de ayudar a sanar. Y entiendo, es razonable. Ah, ¿quién diera Ah, ¿quién diera que callaráis del todo? Pues eso os sería contado por sabiduría. ¿Quién pensaría que el buscar defender sus propias creencias antes de tratar de entender la experiencia del sufrimiento del otro sería llamado por sabiduría? No tanto, vamos a saltar al capítulo 2 y ver cómo le responde a Sofar, porque me encanta una de las cosas aquí que dice y empieza quizás a darse la capacidad de ser un poquito sarcástico con sus amigos. Ah, En verdad que vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Entonces, en otro modo, está siendo un poco sarcástico diciéndole así, no, pues ustedes son los más sabios de aquí, por lo que vemos. Ustedes no pueden estar equivocados. El único que está equivocado soy yo, ustedes no. Con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros y no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, quien invoca a Dios y él le responde. Uno justo y perfecto que es escarnecido. Estoy tan seguro, he hecho una labor tan interna de honestidad de que no soy lo que ustedes creen que soy. Y entiendo que no lo puedan ver así. Pero me toca a mí, nadie más puede hacer esa labor que yo. Entonces continúa Job con una certeza de su experiencia. Pero prácticamente lo que dice, ustedes están hablando como si fuese esto algo muy simple de resolver y muy simple de entender también. Sí, la moralidad en sí misma es importante,
la justicia de Dios siempre está ahí, pero no estoy atacándoles directamente. Lo que ataco quizás es la certeza con las cuales ustedes sienten que todo opera de un modo claro y conciso. No es así, no es este el caso. No está todo operando de un modo tan simple, rápido, directo y obvio. Entonces, yo tengo entendimiento también como ustedes, porque yo veo estas cosas. Significan para mí también tanto cuanto es para ustedes. Sé la misma teología de ustedes. La he enseñado, la he vivido, la he creído, pero mi experiencia, lo que estoy viviendo, excede la capacidad de ser explicado por lo que ustedes me presentan. Entonces hay una contradicción. En el 5 dice, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada por aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. En otras palabras, hay gente mala, a mi ver, que duermen como bebés en la noche. Hay tiendas de ladrones que prosperan más que la gente que busca ser justa. Y hay personas que quizás viven con menos dificultad, ni siquiera viviendo los mismos mandamientos que hemos vivido. Pero no estoy en contra de eso. Solo digo que si no podemos reconocer que existen estos casos, entonces no podemos reconocer que no es que su forma de pensar o percibir la vida sea equivocada, pero es que está incompleta. Y ustedes están fixados en la idea de no acrecentar su conocimiento, que ya se sienten maestros y no estudiantes de lo que está sucediendo. No se han parado a ustedes a analizar y ver si lo que se vive conmigo puede romper una, un patrón milenario que quizás no habíamos visto y que habíamos considerado como ya establecido. Quizás conmigo se muestra un Dios que orgánicamente tiene que lidiar con cosas que van más allá de nuestro conocimiento. Y no todo es mecánico como un reloj que siempre va a ser así y siempre, si le jalo aquí, me va a dar tal cosa y viceversa. Entonces, lo peor de todo es que ustedes vienen aquí, yo como su amigo, y pues yo lo considero como que no pueden entender lo que yo estoy pasando y se alteran. Ustedes se alteran porque les rompo este orden social y no es eso lo que yo estoy tratando de conseguir aquí. Entonces, sí deseo una explicación, sí la deseo encontrar y ustedes me ayudan a entender qué tan limitado yo también he enseñado estas cosas. O sea, al mismo tiempo yo me compadezco porque veo la limitación de mis creencias al escucharle a ustedes. No que vaya en contra de mis creencias, pero que veo que donde yo he construido en cuanto a mis creencias y mi sistema de apreciación y de conocer a Dios, todavía se sigue construyendo. Y entonces aquí viene una paradoja. Todos los sufrimientos que he vivido en la vida hasta ahorita, todos, cada uno de ellos, desde los momentos en donde han sido tan agotadores que el estómago se me revuelve, me dan ganas de vomitar, quizás hasta de pensar en ello, o quizás cuando estuve en ese momento, el miedo, las manos me temblaban por tener que enfrentar de cara a esta situación. Pero una vez que lo pasé, aprendí cosas que otras personas nunca podrían aprender si es que no pasan por esa experiencia en particular. En otras palabras, ¿existe quizás algún modo de conocer a Dios únicamente por el sufrimiento? Y si es así, es peligroso porque entonces voy a buscar intencionalmente el sufrimiento para decir que estoy más cerca de Dios. Y si hago esto, entonces me voy a querer ver como los fariseos, hablando aquí abiertamente, de que quiero hacer público mi sufrimiento para que ellos hagan una ecuación de que mi sufrimiento es equivalente a ser más santo. Entonces, no quiero eso, pero al mismo tiempo reconozco que el sufrimiento me ha transformado en una persona mucho más allegada a Dios. Sé que hay casos y no niego que el sufrimiento desvía a la gente de él, pero en mi caso, en el caso de Job, me está ayudando de un modo u otro a reconocer que tengo que reformularme cómo Dios procede con estas cosas. Y estoy ansioso por saber por qué. Quiero saber por qué, porque no es así como tan fácil me lo han puesto. Entonces,
Esto literalmente me ayuda a entender cómo él empieza a tener una conversación, pese a su sufrimiento, cada vez más concreto a una realidad que sus amigos no pueden entender porque no han vivido ese sufrimiento. Y no es que digas, bueno, no has pasado por esto, cállate y no hables. No, no, no. Es que si hay algún sufrimiento externo a mí que yo no he vivido, debería evocarme curiosidad genuina y respetuosa de querer entender tu sufrimiento. Muéstrame tus heridas para que yo te muestre las mías. Y entonces en esta área de curiosidad, de enseño mutuo, puedo conocer más a Dios. Es en ese punto en donde la moral no tiene que ver con queja o desahogo, tiene que ver con quiero conocer más a Dios a través de conocerte a ti y conocer tu experiencia. Dime cómo ha sido. Pero si yo no estoy listo para obtener esa conversación, también está bien, porque uno no necesariamente siempre va a tener el estómago para hablar estas cosas todo el tiempo. Pero reconozco que por lo menos el silencio no me va a condenar. Es decir, el quedarme callado no, me va a ser mejor recurso que el adelantarme a defender, el ser reactivo ante algo porque amenaza mi modo de pensar, de vivir y de sentir. Entonces, él explica eso y él reconoce, él dice, en sus manos Jehová. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En sus manos está el alma de todo lo viviente y el espíritu de todo el género humano. ¿No distingue el oído de las palabras y el paladar saborea las viandas? Él prácticamente en esta última parte va a ser un poco raro, pero lo vamos a traducir del modo que sea más entendible. Dice, ¿no distingue el oído de las palabras, el paladar saborea las viandas? En los ancianos no está la sabiduría y en la larga edad del entendimiento. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. He aquí, Él derriba y no reedifica, encierra al hombre y no hay quien le abra. He aquí, Él detiene las aguas y se secan, Él las envía y arrasa la tierra. Con Él están el poder y la prudencia. Suyos son el que yerra y el que hace errar. Él hace andar descalzos a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los reyes y ata un cinto a sus lomos. Él lleva despojados a los sacerdotes y derroca a los poderosos. Él silencia los labios de los que dicen verdad y quita a los ancianos el discernimiento. Bueno, todo esto prácticamente nos hace ver que Job está entrando a entender por qué Eclesiastes habla del modo en el que habla. Porque él dice, Dios, claro, Dios es todopoderoso, es justo, es un Dios claramente funcional, es un Dios que quiere relacionarse con sus creaciones. Pero también puedo entender que Dios te puede pedir y puede actuar como a Él le convenga, del modo en que le convenga, por las razones que sean solo para Él. Eso yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque hay reyes que se pueden dedicar a Él y aún así son derrocados. Hay jueces que pueden tener mucha experiencia y son confundidos. Hay naciones que acaban siendo destruidas, aunque son buenas. No todas las que se dedican a Dios son protegidas. Y hay líderes que tienen buenas índoles y nunca llegan a ser líderes. Hay personas que son confiables y son silenciadas antes de que puedan hacer un cambio. Entonces, yo entiendo de que podemos resumir esto, decir, bueno, pues Satanás. No, no, no. Yo quiero entender que también hay algo aquí que se trata de un crecimiento que va más allá de mi comprensión y lo quiero entender. Porque si ayer me dice, no sacrifiques a ningún ser humano, y mañana me dice, sacrifica a tu hijo, el único que tienes, o si ayer me dice, no adores a ninguna imagen de salvación delante de mí, y el día de mañana me dice, forja una serpiente y aquellos que han sido picados por la serpiente, solamente mirar esta serpiente de bronce y serán curados, que son completamente contradictorios. Dios lo puede hacer. Esto no es ateísmo de decir, bueno, pues entonces no creemos en Dios. Esto es lucidez sin respuesta. Entonces, Sofar, sí, hay una estructura moral, no es equivocado, pero Job nos dice, si hay una estructura moral, no es del todo transparente como tú crees, Sofar. El argumento de Job quizás podría resumirse a,
tus explicaciones son muy pequeñas para la complejidad de la realidad. No en tanto, debemos de buscar como estudiantes aprenderlas antes de como maestros clamar enseñarlas. Esto es lo que nos dice Job capítulo 12. Ahora, vamos a dividirnos nuevamente y vamos a tener esto en mente. ¿Qué siento? ¿Qué me viene a mi mente cuando hablo ahora sobre la respuesta de Job? ¿Cómo siento? Job no se quejó, ustedes son malos amigos, y no, 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 sino se puso a razonar con ellos y trae esto. ¿Qué pienso sobre esto de que bueno, sí, Sofar, no, no estás equivocado, pero tus explicaciones son muy pequeñas para la complejidad de la realidad? Pensémoslo, compartámoslo y entonces regresamos para despedirnos. ¿Ok? Lo vamos a dividir con las mismas personas para que haya coherencia de lo que ya se habló antes. ¿Ok? 10 minutitos, regresamos y terminamos. Me quedé aquí, hermano, Carol, no sé por qué. ¿le aparece una franja de color arriba? No, ¿No? no, ya mire. Mi hermano Dudley, ¿le aparece una franja de color arriba?
Muy bien, mi querida familia, pues honestamente feliz de escuchar todos sus pensamientos. Yo sugeriría, antes de que pues, se puedan poner sus cámaras para darnos la última foto del día, feliz Día de las Madres, a todos aquellos que celebran este día, y si no, guarden este amor para cuando sea el Día de las Madres en su país. Los últimos pensamientos con respecto a esto. Vemos que Job deseaba tanto entender sus circunstancias que el compartir pensamientos con sus amigos y sus amigos reaccionar de modo en el que reaccionaron, era una forma para realmente probar si Job quería lo que él quería. Pero no se iba a dar si no hubiese un grado de honestidad. Porque aquí Job no estaba buscando una respuesta racional, no estaba buscando la respuesta más bonita y adornada, no estaba buscando la respuesta que pudiese hacerlo ver mejor. Él tenía una serie de conversaciones personales con un alto nivel de honestidad. Y su nivel de honestidad, más lo que él ya sabía que era a la par de lo que sus amigos sabían, pero que sus amigos no tenían algo que Job sí tenía, que era la experiencia del sufrimiento, lo volvía algo que sus amigos ya no podían volverse, que era un estudiante del proceso. Él quería entender este proceso como un estudiante. Y entonces veía, pero es que esto no es consistente. Imagínense una persona que aprende matemáticas y no le va bien, y va con dos, tres, cuatro maestros, no le va bien, y entonces acaba simplemente fingiendo como una máscara de que sabe y que se le entendió y que el maestro está bien por no querer desagradar al maestro. Job nos dice, no, hasta que no entienda por qué 2 más 2 es 4, si así tú lo quieres poner, voy a seguir preguntando. Y te voy a explicar por qué para mí no hace sentido. No me voy a dar rienda suelta a solo negar y negar y negar. No, 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 usted está mal, nadie me comprende. Yo no estoy conmiserándome, no me estoy dando el pobrecito. Estoy razonando, quiero ser un estudiante. Ustedes se están poniendo en una posición de maestros. Ok, entonces, si es así, quiero ver cómo el estudiante desafía a la escuela que representan ellos para saber si yo estoy realmente, sinceramente, del fondo de mi corazón, con un deseo genuino en el camino a buscar la verdad. Entonces, las personas que estén a nuestro alrededor el día de hoy, el día de esta semana, que no comprendan nuestro sufrimiento, antes de decirle, tú no me comprendes y pobre de mí, veamos esas personas como aquellos agentes que vienen a probar si yo puedo ser honesto conmigo mismo, conmigo misma, y decir, entiendo, o decir, ok, pero no me es claro todavía. Y ver si entonces dejar que la persona que se propensa como maestro puede tener la humildad suficiente como para razonar y decir, ok, me pondré a estudiar para aprender más o aprenderé contigo, o se indignará y dirá, bueno, ya será problema de ella. Pero aquellas personas que van a coludir o van a chocar con nuestro punto de sinceridad, es un indicativo de que estamos en un camino apropiado para buscar genuinamente ser honestos con nosotros mismos, y por lo tanto, mientras más honestos con nosotros mismos, nuestras oraciones son mucho más eficaces, porque entonces no hay máscara, no hay pretensión, no hay un deseo de querer aparentar hasta con uno mismo. Así que terminamos el día de hoy. Familia, si ustedes gustan poner su cámara para poder darnos una foto final, muchas gracias, espero que hayan tenido. Terminamos con Job. Más adelante, ahora vamos a pasar sobre la fe, qué es lo que desprende la fe y la confianza, remontándonos al capítulo 2. Y el último amigo de Job, que es uno de los quizás más acertados, pero todavía no le llega la marca, estará un poco más adelante. Así que gracias por estar aquí. Tomémonos una foto, una sonrisa. Gracias, mi hermana Miriam y mi hermana Los Reyes pueden, si no, todo bien. Vamos a decir, exacto, qué lindos rostros de todos listos. 5, 4, 3. Uy, se fue mi hermana Los Reyes, su cámara, pero no pasa nada. 3, 2, 1.
¡Ah! ¡Qué fantástico! Todos con sus cámaras me han hecho el día. Les mando un beso enorme, gigante. Que Dios me los cuide, me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego a Gracias, todos. Obispo. Que tenga buena noche. Saludos a su Gracias. esposa. Saludos a todos. Esté muy bien. Chao a todos. Gracias. Feliz Día de la Madre para todas. Feliz Igual. día. Hasta luego.